Para nosotros es un gran privilegio el poder estar aquí juntos, sabiendo de que Dios, que es poderoso, hizo un llamado a nuestras vidas. Él nos eligió y hoy, hermanos y hermanas, podemos estar juntos aquí capacitándonos. Ustedes me imagino que no han oído del hermano Daddy Yankee, ¿va? Cuando Héctor hablaba de pasión, me llamó la atención y me recordé de esto, que ahora que vino este cuate, cuando anunciaron la venta de las entradas, en un día se vendió todo. Y como se vendió todo en un día, abrieron otro día. Y ese siguiente día se vendió todo. Pero ¿saben qué fue lo que más me llamó la atención, hermanos? Es el hecho de que la gente, el día del concierto, estaba llegando a hacer cola a las 6 de la mañana. Eso es pasión, una pasión carnal, una pasión de satisfacer un deseo carnal, pero nosotros tenemos una pasión inspirada por el Espíritu Santo. Y eso nos hace a nosotros este día, esta tarde, estar aquí reunidos, siendo capacitados para edificar nuestras vidas. Si nosotros edificamos nuestras vidas, hermanos, vamos a poder edificar la vida de los demás. Y tenemos esa responsabilidad, les cuento. Solo quisiera pedirles algo. Pónganse de pie los menores de 40 años, solo los menores de 40 años. Pónganse de pie solo los menores de 40 años. A los hermanos que están sentados, por favor, solo échenle un vistazo a la gente que está parada. Hermanos, hemos estado discipulando muy pocos jóvenes. Siéntense, jóvenes, por favor, gracias. Hemos estado discipulando muy poca gente. Hemos estado cuidando muy pocos jóvenes. Necesitamos, hermanos, como consejos de las iglesias, que en estas reuniones haya por lo menos un 50% de jóvenes. Se los voy a decir así: mitad viejos y mitad jóvenes. Es que hasta nos ofende que nos digan viejos, perdonen, pero no, adultos mayores, ¿ves? Hoy que el tema que me corresponde compartir con ustedes es apacentando la grey de Dios. Y miren, hermanos, nosotros fuimos plantados en una hermosa nación llamada Guatemala. Yo así lo veo. Guatemala es una tierra preciosa. Los que somos chuecos somos los guatemaltecos. Sí, Guatemala es una tierra bendita por Dios. Y esta tierra es tan fértil que cualquier clase de semilla que sembremos, hermanos, germinará, crecerá y producirá mucho fruto. Somos poseedores de una riqueza inmensurable, solo por la característica de la tierra que se llama fertilidad. Estamos en una tierra tan fértil, hermanos, que hasta la marihuana se puede cultivar. Nosotros podemos producir, escuchen, nosotros podemos producir suficiente alimento para nutrir a todos sus habitantes, a todos los habitantes de Guatemala. Sin embargo, Guatemala tiene la tasa de desnutrición crónica más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. Hay una desnutrición tremenda en Guatemala a pesar de ser una tierra rica. La desnutrición es un estado físico donde la persona no recibe una alimentación ideal y como resultado tiene problemas de salud, tiene problemas de falta de crecimiento, tiene problemas de desarrollo intelectual, sufre de mareos, de fatiga y está expuesto a cualquier enfermedad. Esto viéndolo desde el sentido de la materia. Hablo de esto, el sentido de la materia, nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, hermanos, hiciéramos una estadística sobre la nutrición del alma?
¿Qué pasaría? ¿Qué resultados obtendríamos nosotros si hacemos una estadística de cuánto está nutrida el alma nuestra y de los que Dios nos ha puesto a cuidar como guías espirituales? Seguramente hallaríamos un gran porcentaje de desnutrición de almas por la pobre nutrición del pan espiritual que se le da a la grey por cualquier medio de enseñanza. La raíz de donde se deriva la palabra apacentar en español significa cuidar, apacentar un rebaño, es decir, pastar. Y pastar tiene que ver con alimentar, con nutrir, significa asociarse con, es decir, entremeterse y frecuentar. Ahora bien, es de vital importancia, hermanos, que como servidores para apacentar la grey de Dios, nosotros los que aquí estamos, porque aquí estamos el liderazgo de las iglesias. Amén. Estamos aquí porque tenemos un llamado para apacentar la grey. Nosotros tenemos que autoexaminarnos. Tenemos que hacer una introspección de nuestra vida, así como lo oyen, sobre lo que estamos haciendo para nutrirnos. ¿De qué nos estamos nutriendo nosotros, hermanos? ¿Dónde está la fuente de lo que estamos nutriéndonos? Y esto, primeramente, debe de ser para nuestro beneficio y luego para el beneficio de los que nos rodean, de los que nosotros estamos cuidando o guiando. No es posible que alguien que cuida de la grey y que la apacienta, porque nos fue confiada la grey, hermanos, como decía Quique, la iglesia no es mía. ¿La iglesia de quién es? Es de Jesucristo nuestro Señor. Pero nos fue confiada a nosotros, para que pudiéramos nosotros continuar con la obra de Jesús. No es posible que a estas alturas un anciano que preside, un anciano local, un supervisor o un líder de iglesia en el hogar no toque la Biblia durante toda la semana y que el día que va a predicar la abra y donde ponga la mano de eso va a hablar. Ya, a estas alturas ya no es posible, hermanos. Hoy tenemos tanta fuente de información en la que podemos enriquecernos nosotros. ¿Qué consideraciones debemos de aplicar para apacentar la grey? Tenemos que ver algunas consideraciones y si tienen ahí cómo anotarlo, anótenlo por favor. Número 1, todo se reproduce según su género. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿cómo debe ser el carácter y conducta del que da pasto a la grey? ¿Cómo debe ser la forma de proceder? La forma de conducirse. Hermanos, el ministerio se construye de lo que somos como personas, de lo que somos como creyentes. Lo que somos es más importante de lo que hacemos externamente. Por consiguiente, es de vital importancia saber quiénes somos en nuestro propio ser. Es importante que yo sepa quién es Hernán Girón en su propio ser. Yo tengo que estar convencido de quién soy primeramente en él. Y necesitamos, hermanos, saber quiénes somos para no estar dando palos al aire. Necesitamos nosotros estar convencidos de que el poder del Espíritu Santo en nuestra vida es el único que nos puede ayudar para que nosotros aprendamos a vivir en esta tierra. Al final de cuentas, Jesús vino para que nosotros aprendiéramos a vivir en esta tierra. Lo hemos oído aquí varias veces. Casi en todas las conferencias lo hemos oído. Es importante estudiarnos a nosotros mismos para conocernos mejor. Las respuestas
a nuestro ego están ligadas a asuntos no resueltos del pasado. El mayor problema que tenemos los seres humanos es el ego. Porque queremos que todo gire alrededor de nosotros. Y escuchen ustedes las alabanzas, las canciones, diría yo, de hoy. Las canciones de hoy no son alabanzas, hermanos. Son canciones que giran en torno a mí. Escuchen la letra. Escúchenla. Yo creo que tenemos una generación de jóvenes que pueden ser inspirados por el Espíritu Santo para darle letra y música de alabanza que glorifique a Dios. Pero hay que estar conectados con Él. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Quiero pedirles que reflexionemos en estas preguntas. Ahí en tu corazón, ahí en tu mente, pregúntate: ¿cuánto he progresado y crecido en la fe? Es decir, ¿cuánto he crecido yo en las verdades de Dios? ¿Soy intencional en crecer en el conocimiento de la Biblia? De todo aquello que meditamos en la Biblia, ¿habrá algunos renglones o líneas que ayuden en nuestro carácter? Hay gente que ¿cómo es la palabra? Se ufana. Hermano, yo ya leí 5 veces la Biblia, de tapa a tapa. Entonces yo le pregunto: de esas 5 veces que has recorrido todas esas páginas de la Biblia, ¿cuántos renglones, cuántas líneas han afectado tu carácter? Porque por más que leamos y releamos y recontraleamos la Biblia, hermanos, si uno de esos renglones no afecta mi carácter, le afecta en el sentido de ayudarme a cambiar, ¿sí? En el sentido de que si a mí la Biblia me dice que yo tengo que amar a mi hermano, ¿qué tengo que hacer? Punto. Pero no es con el amor que nace de mi corazón, es con el amor que Dios derramó en mi vida a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor es ¿de quién? El amor es de Dios. Y ese es el amor que nosotros, hermanos, tenemos que impartir. ¿Sabe una cosa? A veces como iglesia hemos rebajado la vergüenza, así como lo oye, del pecado a tan solamente: no fumes, no chupes, no escuches música del mundo, no celebres la Navidad. Hablando que ahorita se acerca la Navidad, ¿no? Pero muchas veces con pensar: bueno, yo ya no fumo, ya no chupo, ya no, etcétera, etcétera. Estás bien. Perdonen, hermanos, no es eso. Yo preguntaría: sí, pues, pero ¿cómo está tu orgullo? ¿Cómo está tu envidia? ¿Cómo está tu altivez de espíritu? ¿Cómo está tu ira? ¿Cómo estás manejando tu ira? Obviamente, como decía aquí Quique, quien nos conoce bien a los varones es nuestra esposa. Y ella sabe si nosotros padecemos de ira o no padecemos de ira. Y debemos de cuidarnos, hermanos, porque esos son aspectos que están adentro. No es lo que entra, sino es lo que sale. ¿De dónde sale? Del corazón. ¿Cómo estás en chisme? ¿Te gusta el chisme? Otra pregunta, hermanos: ¿cómo está tu lenguaje? ¿Todavía dices palabras soeces, palabras que no son adecuadas para que como creyentes nosotros nos expresemos? Recordemos que reflejamos lo que somos.
Debe haber coherencia entre nuestras palabras y nuestro actuar. ¿Es importante conocer? Si el conocimiento es importante, obviamente es importante, por supuesto que sí. Pero más importante es aplicar el conocimiento a nuestro proceder diario. Jesús no vino solo para salvar, sino para transformar. Y ese fue el tiro de Jesús, hermanos. Imitemos a Jesús. De veras, yo me pongo a pensar y a razonar cuando el apóstol Pablo dice, imítenme a mí. ¿Cómo que dice? Como yo imito a Cristo. Digo, ¿hasta qué punto llegó Pablo para poder decir cuál era el fundamento de Pablo para poder decir, miren muchachos, imítenme a mí como yo imito a Cristo? De veras tenemos que ponernos a pensar cuál era el fundamento de Pablo para poder decir eso. Simplemente Pablo se subordinó a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy día. Debemos subordinarnos a Cristo, hermanos. Si no, no vamos a caminar ni a crecer. Vamos a quedarnos empantanados. Así como el sacerdote, así será la grey. Nos reproducimos de acuerdo a lo que somos. El segundo aspecto, la predicación. La predicación. En esto tenemos que ver la cultura del presente versus la cultura antigua. ¿Quiénes tienen más de 35 años de estar en Ministerios Verbo o de estar en la iglesia? ¿Quiénes tienen más de 35 años? Levanten su mano. Ok, gracias. Los que tenemos más de 35 años de pertenecer al ministerio o de asistir a la iglesia, podemos observar que los tiempos han cambiado. Antes nos sentábamos a escuchar al predicador el día domingo, sentaditos, bien portaditos, escuchábamos y recibíamos todo lo que él dijera. Hoy es diferente. Los jóvenes se sientan a escucharnos e inmediatamente van a su celular, van a Google a verificar que lo que estamos hablando es verdad. Hoy día notamos, hermanos, que las últimas generaciones son muy analíticas y cuestionadoras. Y escuchen, tenemos una respuesta. Por esa razón debemos y necesitamos seleccionar a través de indagar, de profundizar, de investigar, de razonar, de examinar y rastrear la verdad que nos permite no solamente ser salvados, sino también transformados. Como encargados responsables de la grey, necesitamos hacer cada uno de estos pasos. Necesitamos profundizar, hermanos. Miren, y no es solamente de escuchar cualquier prédica que hoy aparezca en YouTube. No es de ver qué podemos imitar nosotros de otros ministerios. No, dejemos que el Espíritu Santo nos inspire. Es que eso es lo que nos falta. O sea, falta esa conexión con el Espíritu Santo, hermanos, para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con la gente, con la grey. Recuerden que somos guías espirituales. Predicamos para honrar a aquel que es el juez. Como decía aquí, no me acuerdo quién, Marito decía, cada vez que Edgar venía a predicar, yo venía a la iglesia. Pero miren, ¿ves? Esa es otra cosa. Que eso también sucede hoy día. Cuando alguien me pregunta de la iglesia, ¿quién va a predicar el domingo? No le digo quién predica. Porque entonces le digo, mira, le digo, ¿por quién venís? ¿Venís por el mensaje o venís por el mensajero? Porque Dios te puede traer hasta un burro a predicar al púlpito y lo va a usar para hablarte. Y hermanos, así es. No tenemos que menospreciar
a nadie que se ponga aquí en el púlpito a predicar la verdad de Dios. Creo que el más hombre sencillo, el más sencillo que pueda hacer, nos va a dar siempre una palabra de Dios que es la que necesitamos oír en ese momento. ¿Aló? Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y de la buena enseñanza que has seguido. Ahora bien, tanto en esa época como hoy se encontraban con falsas enseñanzas. Hoy día, cualquier persona con intereses mezquinos puede crear un perfil en YouTube, en Facebook o en cualquiera de las redes sociales, hermanos, y buscar protagonismo. Y esta gente quiere ser protagonista de algo, quiere sus 10 minutos de fama. Pero sabe, esos 10 minutos de fama de estos le puede afectar toda la vida al que lo oye, desgraciadamente. Y un ejemplo de eso es de las vacunas. Ahora que apareció el COVID, o sea, salían supuestamente médicos españoles ahí en YouTube, y algunos de nuestros mismos hermanos de la congregación se encargaban de reenviarlos a todos, porque el médico decía español, decía que la vacuna era falsa, que no servía, que no sé cuánto, y algunos pastores, ¿cómo les podría decir? No lo voy a maltratar. Algunos pastores ingratos que empezaron a recibir la revelación de Dios de que era el sello de la bestia, o era la ¿qué? ¿Ustedes oyeron eso? Era el chip, el famoso chip. ¿Y sabe qué? Mucha gente se quedó sin vacunar. Allá en Villanueva murieron más o menos como 10 pastores. Y de los 10 pastores se murieron como 3 esposas también. Se murieron la pareja. Se murió la pareja. Ahora, ¿por qué? Porque no creyeron. Entonces, equivocamos muchas veces la fe. ¿Cómo satisfacer entonces las necesidades para una nutrición saludable en la iglesia? Bueno, tenemos que hacer un diagnóstico espiritual. Tenemos que hacer un diagnóstico espiritual. ¿Algún doctor o alguna doctora aquí? ¿No hay? Bueno. ¿Quién es doctor? Werner, por favor. ¿Podrías explicarnos qué es un diagnóstico? En su vida, poder definir la forma. Sí, Abuelo. Ok, es después de haber investigado la circunstancia por la cual un paciente llega ahí con uno, después de haberle hecho exámenes, determinar qué es lo que pueda tener esa persona y darle su tratamiento. Ok, gracias doctor, muy amable. En resumen, es conocer cuál es la raíz de la enfermedad, cuál es la raíz de la dolencia. Tenemos que hacer un diagnóstico espiritual de la iglesia. La pandemia en realidad vino a revelar el verdadero material con que los cristianos hemos sido capacitados. Todos los que estamos aquí representamos iglesias, Verbo, en diferentes comunidades. Y hermanos, en todas las iglesias hemos quedado un remanente. ¿Sí o no? Hemos quedado un remanente. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que ya no volvieron ni van a volver, solo se van a estar conectando por las redes sociales posiblemente. Pero el remanente que quedó, ese remanente ha logrado captar las verdades de Dios.
Sin embargo, nosotros debemos hacer ese diagnóstico, porque hermanos, necesitamos conocer el índice de intenciones de divorcios. ¿Quién sabe cuál es el índice de divorcios que hay en Guatemala hasta finales del 2021? 60%. Esas son estadísticas del RENAP. 60 de cada 100 matrimonios se están divorciando. El primer rango de divorcios que hay es de los 0 a los 10 años. Pero ¿saben qué es lo más preocupante? El segundo índice de divorcios que hay, más alto, es el de las personas mayores de 50 años. Ya crearon a los hijos, ya salieron de los hijos, la mujer tiene menopausia, el hombre andropausia, ya no se pueden ver las caras. ¿Qué es lo que hacen? Y les quiero decir, hermanos, tenemos gente así en nuestras iglesias. Hay personas así. Necesitamos conocer las intenciones de suicidios. Hoy día necesitamos conocer los niveles de ansiedad que maneja la gente, los niveles de depresión, cómo está la relación de los padres y los hijos, cómo está la relación en la pareja, en el matrimonio, cómo está la relación entre la familia en sí. Necesitamos hacer un diagnóstico personal, un diagnóstico familiar, un diagnóstico sobre los hijos, sobre hábitos cristianos, un diagnóstico sobre servicio. En fin, un diagnóstico que abarque todo lo que conforma la comunidad llamada iglesia, y sobre esto debemos de predicar. Proverbios dice: conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Y último punto. Apacentando a las generaciones. Leonel lo mencionó. Necesitamos cuidar a las generaciones. Dice en Juan: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Oigamos los términos. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Qué es el cordero? El cordero es la cría de la oveja. Es la cría de la oveja. Entonces, si hablamos de apacentar corderitos, de apacentar ovejas, estamos hablando de dos edades diferentes. Y hermanos, en la iglesia tenemos diversidad de edades. Un buen pastor de ovejas, voy a quitar el término pastor mejor, un buen guía espiritual, y voy a quitar el término ovejas, un buen guía espiritual de seres humanos hace una selección delicada de alimentos para la crianza de su rebaño. El agua es el principal nutriente tanto para corderos como para ovejas. Como dice Salmo 23 del cuidado de Dios hacia todos nosotros: me lleva a descansar, dice, a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Eso es lo que hace con nosotros el Señor. Por lo tanto, es esencial, hermanos, que se proporcione suficiente agua fresca y limpia para el rebaño,
pero también el pasto, o sea, el pan idóneo para una nutrición saludable de la congregación. El pan de la palabra de Dios y el agua fresca que proporciona el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a iluminar para proveer el mejor alimento. ¿A quiénes les gusta la pizza? ¿A quiénes les gustan las hamburguesas? ¿A quiénes les gustan las papas fritas? ¿A quiénes les gustan las bolsitas de chucherías y se les echa limón y chile? Pregunto, ¿a quiénes les gustan los chicharrones? Allá afuera nos van a estar esperando con un perol de chicharrones. ¿Sabe qué es eso? Comida chatarra. Eso es comida chatarra. Eso nos llena. Aló, nos llena, hermanos, pero no nos nutre. Sí, cuando usted se come media libra de chicharrón siente la barriga así, pero por la cantidad de grasa que ha consumido. No podemos darle a la Grey lo que se le antoja comer, sino lo que necesita comer. Y como guías espirituales nosotros debemos de saber qué es lo que la Grey necesita oír. Mire, hoy día nosotros podemos encontrar diversidad de gente que está pidiendo que se les hable de tal cosa. Y muchos dicen, predícame un poco sobre el éxito, predícame algo sobre la prosperidad, muéstrame algo de emoción, haz crecer mis sentimientos de bienestar, hazme vibrar emocionalmente. No se trata de eso, hermanos. Pablo le dijo a Timoteo, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y eso está ocurriendo hoy día. Así. Mire, se hace un chiste de la suegra y todo el mundo, ja, 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 ja. Perdone, ¿por qué voy a hacer chistes de mi suegra? Si es la mamá de mi esposa. ¿Aló? De veras, hermanos. Quique tiene razón, él no tiene suegra. Está bien, pero los demás sí tenemos o tuvimos suegra. Y no debemos de ser nosotros sarcásticos, hermanos, ni usarlo en el púlpito para que sea un chiste de mala. Debemos proveer pasto fresco según necesidades. Óigame, según necesidades, porque las necesidades son diferentes. Las necesidades de los adultos mayores son diferentes que las necesidades de los niños. ¿Sí o no? Las necesidades de los matrimonios son diferentes que las necesidades de los jóvenes. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que seleccionar qué pasto le vamos a dar a los niños. ¿Qué hay que hablarle a los niños? Hoy día, por esa ideología de género, tenemos que hablarle a los niños sobre su identidad, hermanos. Recién empezó la pandemia, me llama un hermano, me dice, me urge platicar con vos, juntémonos en la oficina. Estábamos casi empezando la pandemia, hermanos. Mira, me dijo, fíjate que tengo un problema. Ayer, en la tarde, anoche me dice, estábamos sentados con mi hijo, su hijo varón de 9 años. Estábamos sentados con mi hijo viendo televisión, me dice. Y de repente, él se me quedó viendo. ¿Y vos qué? Le dijo así, ¿verdad? Papi, es que cómo me gustás. ¿Cómo así vos? Le dice. Sí, papi, cómo me gustás. Es que fíjate, también me gusta mi compañerito aquel del colegio. Mira, le dice, eso no es lo correcto.
Entonces aquel medio le empezó a explicar y empezamos a platicar con él, y resulta que el problema radicaba en la poca relación o en la poca identificación que él tenía como varón con su hijo. Y quien más se identificaba con su hijo era la mamá. Entonces la mamá el muchacho empezó a tomar rasgos característicos de la mamá. Y creo que debemos, hermanos, tener ese cuidado, hoy día particularmente. Tenemos que ser osados, tenemos que, miren, de alguna manera nosotros tenemos que arriesgarnos, nos las tenemos que jugar para luchar contra la ideología de género. Hay que hablarles también a los adolescentes y adultos jóvenes sobre la ansiedad, sobre cómo pueden manejar el vicio de la pornografía, cómo pueden manejar la depresión, cómo pueden manejar sus relaciones, etcétera, etcétera. Tenemos que hablarles a los matrimonios jóvenes sobre su relación como matrimonio y sobre la educación de sus hijos. Si ustedes se dan cuenta hoy, la mayoría de los padres jóvenes que tienen niños pequeños tienen algo en común, y es el hecho de que tienen una competencia desleal. Y esa competencia desleal se llama papá y mamá internet. Lamentablemente así es. ¿Y qué están haciendo los patojos? Ellos están asimilando, están chupando toda la enseñanza que les provee internet. Y no estoy diciendo que sea mala la internet. El problema es que si los patojos, que son tan pilas ahora, aunque ustedes le pongan, ¿cómo se llama eso? Claves, bloqueen eso, los patojos la desbloquean. Hay que hablarle a las personas de la tercera edad, hermanos, no abandonemos a esa gente. Porque muchos aquí ya somos de la tercera edad, aló. Hay que hablarle a las madres solteras y a las viudas también. A las mujeres, a los hombres, gracias a Dios tenemos ministerios para ello, a los empresarios y a los emprendedores. Hermanos, para concluir, apacentemos corderos y ovejas y cuidémonos. Y para resumir, número 1, todo se reproduce según su género. Número 2, la predicación. Tenemos que ver la cultura del presente versus la cultura antigua. Y número 3, el diagnóstico espiritual de la iglesia. Y número 4, apacentemos a las generaciones. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar juntos esta tarde. Oramos, Señor, para que la sabiduría de lo alto sea sobre nuestra vida. Que tú nos llenes, Señor, de tu favor, de tu gracia, de tu amor sobre todas las cosas, Señor. Que aprendamos, Padre, a ser buenos guías espirituales. Que podamos, Señor, ser intencionales en buscar el pan, el alimento que va a nutrir a cada una de las congregaciones en donde nos has puesto, Señor, para cuidarlas. Gracias te damos, Señor, porque tú nos elegiste y nosotros queremos responder a ese llamado con sabiduría, con gracia, haciendo, Señor, lo que tú quieres que hagamos, hablando lo que tú quieres que hablemos y siendo lo que tú quieres que seamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.